Estamos nuevamente con el doctor Aurelio Chamorro, que nos trae semana a semana distintos temas de medicina. Pero hoy, esta semana, vamos a cambiar de chip. Vamos a hablar con él acerca del fundamento de toda acción educativa. Nosotros comenzamos diciéndoles que en nuestro humilde concepto, y alguna vez ya se lo hemos dicho a ustedes, debemos de tratar de criar a nuestros hijos para que hoy o mañana sean seres que aprendan o que hayan aprendido a gobernarse a sí mismos y no a ser gobernados por los demás, como lamentablemente sucede en muchos países de este mundo actual, donde no aprenden realmente a gobernarse por sí mismos. Por eso nosotros llegamos a la conclusión de que la educación masiva o la educación al por mayor, podríamos decir, muchas veces es nociva, y es muy importante entonces lo que sería o lo que es la educación individual. ¿Y quién les puede dar esa educación individual a los niños? Pura y exclusivamente los padres. Ellos son los que deben educar a sus hijos. Entonces, nuestra primera pregunta de hoy es, Aurelio, si es difícil para los papás y las mamás educar hoy en día. Bueno, buenas noches primero, Milton. Evidentemente, educar siempre ha sido difícil. Sin embargo, últimamente está siendo más difícil, seguramente porque los valores que flotan en el ambiente muchas veces son contrarios a los que la mayor parte de los padres queremos transmitir a nuestros hijos. Y luego porque de hecho en la educación se dan una serie de aparentes contradicciones. Primero, los hijos no los elegimos nosotros, los padres se nos dan. Y no solamente se nos dan, sino que de algún modo compartimos la paternidad con Dios. Es decir, que los hijos no son propiedad nuestra. Si acaso somos nosotros propiedad suya. Y por tanto hemos de educarlos al estilo de Dios. Esa es una de las dificultades. La segunda cuestión está en que tenemos que hacer compatible no solo el respeto de su libertad, sino además la promoción de su libertad, entrenarles en su libertad y al mismo tiempo guiarles, corregirles, y eso es complicado. Por otra parte, tenemos que comprenderles a fondo. Pero claro, comprenderles no debe llevar consigo el transigir todo. Tenemos entonces que resistirnos a cosas que no les convienen, firmes, y claro, estar al mismo tiempo cediendo y concediendo no es nada fácil, O sea que podríamos decir que es difícil, pero como muy bien has dicho, es una obligación irrenunciable de los padres, a la que ninguno honradamente debe renunciar. Ahora, Aurelio, yo decía al principio, y me ratifico ahora, que lamentablemente hay países, hay gobiernos tendenciosos que educan, reitero, masivamente a sus educandos para sus fines, sobre todo para que hoy o mañana no aprendan a gobernarse por sí mismos, sino a seguir siendo gobernados por los gobernantes de turno. Entonces, la siguiente pregunta sería, hay que aprender, porque en este caso
ese gobierno vendría a ser un poco o parte de lo que los padres le pueden enseñar a los hijos en sus casas. Entonces, hay que aprender a ser padres para que sepan diferenciar de lo que de pronto puedan aprender fuera de casa es o no es bueno para su educación. Pues estoy de acuerdo con ese comentario que has hecho, de que muchas veces los gobiernos tienen la tentación de educar, entre comillas, maleducar, no buscando la realización de sus alumnos, sino haciendo más fácil su manipulación. Y eso es triste. Bueno, ¿hay que aprender a ser padres? Yo diría que sí hay que aprender y cuanto antes. Es curioso que la mayor parte de las tareas que realizamos los seres humanos, pues para llegar a cargo de responsabilidad, hay que seguir un procedimiento a veces largo, costoso, de preparación, de pruebas, títulos. Y sin embargo, para asumir la importantísima responsabilidad de educar a un hijo, pues se supone que estamos prácticamente preparados ya sin hacer nada, y no es cierto. Yo pienso que la educación, el aprendizaje de la paternidad probablemente se inicia en el aprendizaje de la filiación. Y cuando uno se cría en un contexto familiar adecuado, siendo hijo de algún modo está aprendiendo a ser padre. Pero es cierto que luego llega un momento en el que cuando ya se aproxima la edad en la que va a asumir esa responsabilidad, pues debe prepararse de una forma especial. Y quizá hoy día todavía no hay una gran conciencia, una gran sensibilidad en ese sentido. Y los padres se encuentran con los problemas cuando ya a veces ellos no están dispuestos, no están preparados para resolverlos. Ahora, Aurelio, si uno va al médico, el médico le detecta una enfermedad y evidentemente para que se cure le da una receta para que tome cierto tipo de medicamento. En el caso de la educación, ¿hay recetas para educar? Pues desgraciadamente no hay recetas, no hay recetas. Y es curioso porque muchas veces los padres, muchos padres, no todos, cuando acuden a algún tipo de, digamos, de cursos o de reuniones, charlas formativas, inconscientemente están buscando recetas, pequeños trucos que les resuelvan sus problemas, pero yo diría que no, recetas no hay. Otra cosa distinta es que haya principios. Hay unos principios que hay que conocer muy bien, que hay que tener como muy asimilados y luego saber aplicarlos en cada caso concreto, con juicio, pero lógicamente esos principios, si se desconocen, es imposible hacer una buena educación. O sea, conclusión, no recetas, sí principios. Ahora, y a lo mejor exagero con la pregunta, porque en tu concepto no es ninguna de las dos cosas, pero la educación, educar a nuestros hijos, al fin y al cabo, ¿es una ciencia o es un arte? Bueno, si tuviera que decantarme por una de las dos posibilidades, probablemente me inclinaría por la segunda. Y de hecho la educación tradicionalmente, hace mucho tiempo, se le ha llamado el arte de las artes. Pero tiene también parte de ciencia, y de hecho hay diversas materias que se aprenden en pedagogía, pues para ir conociendo con más profundidad, pues cómo se desenvuelve, digamos, el ser humano en su aprendizaje, en su desarrollo intelectual. Es decir, que hay, podríamos llamar, ciencias accesorias que ayudan a componer la formación intelectual, la formación de un docente, pero la aplicación de todos esos conocimientos a cada caso concreto para educar, eso exige unas dosis
de arte, de algún modo, de saber aplicar esos conocimientos a un caso concreto. La gente piensa que los artistas pues son gente que se mueve a impulsos de la inspiración. Y en un momento dado, ¡pum!, les sale la inspiración y hacen una obra de arte. Sin embargo, la mayor parte de los artistas reconocen que para que surja en un momento esa inspiración, tienen que haber dedicado muchas horas de trabajo, de pensamiento, de cálculo, de repetición. Y en un momento dado, ¡pum!, surge. En este caso sería algo parecido. En el arte de la educación, o en la ciencia, más bien arte de educar, no basta con esperar una inspiración, es decir, a ver si tengo suerte. Hay que saber dedicar un tiempo a mejorar la propia preparación personal. Ahora, evidentemente, todo debe tener una base, todo debe tener un fundamento en la vida. Y en esto de la educación, que evidentemente es muy riesgosa, porque yo entiendo que es muy riesgosa para todos los padres, ¿cuál sería entonces el fundamento último de toda educación? Bueno, si tuviésemos que buscar un único fundamento, el que está en el fondo de todo, sin duda alguna, el fundamento de toda educación está en el amor. El amor. Tiene su explicación en el sentido de que el ser humano es un diseño, está hecho a imagen de Dios, que es amor. Ha sido creado por amor y creado para amar. Si fue el amor la razón principal que hizo posible que esa criatura, el ser humano, existiera, y también en el caso de nuestros hijos, que nacen como fruto del amor de los padres, pues es el mismo amor el que tiene que completar la tarea de realización del ser humano. Es decir, no basta con ponerlo en órbita, o sea, hay que, ponerlo en el tiempo, hay que ayudar a que ese ser humano que nosotros hemos colaborado a que exista, pues vaya desplegando todas las potencialidades de su ser. Por lo tanto, sin duda alguna, el amor, pero no un amor cualquiera. Quizás desgraciadamente hoy día, cuando hablamos, estamos comentando de amor, pues la gente subconscientemente pues se hace la idea de que se trata de una serie de sentimientos, de emociones. Pero estamos hablando de un amor diferente, un amor de calidad, que más que de movimientos afectivos, podríamos decir que se basa en servicios efectivos. Y por lo tanto, un amor de calidad. Se trata de querer bien. En Italia, cuando hablan del amor, pues no dicen simplemente querer. Si una persona, un chico le dice a la chica te quiero, no le dice ti voglio. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Y en esta palabrita bene está la clave de lo que estamos comentando. No basta con querer en general. Hace falta querer bien. Sí, Aurelio, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque me traes al recuerdo una mamá que yo diría, entre comillas, quería muy bien a su hijo, a su único hijo Pablo. Pero resulta que su hijo no quiso estudiar, a la mamá no le importó, pero le consiguió un trabajo. Ahora que tenía que entrar a las 7 de la mañana. Ahora resulta que lo tenía que despertar a las 6, 6 y media y estaba lloviendo. Y lo quería tanto que no lo despertaba para que fuera a trabajar. Al otro día lo iba a despertar, hacía un frío impresionante y tampoco lo despertaba, porque entre comillas lo quería bien. Resultado final, lo echaban de todos los trabajos donde él intentaba trabajar. Por eso, ¿cómo se concreta ese querer bien? Pues yo pienso que esta es, digamos, la clave, digamos, el contenido principal que yo querría transmitir hoy día a nuestros televidentes. Y es que querer bien es buscar el verdadero bien de las personas que queremos, en este caso estamos hablando de nuestros hijos,
a costa del propio bienestar. Querer bien si supone, antes que nada, tener claro lo que conviene a las personas, es decir, lo que le va a hacer felices, lo que le va a llevar a una plenitud humana, lo que le va a llevar a desarrollar todas sus posibilidades, sus capacidades, y por tanto, querer bien muchas veces implica el hacerles pasar momentos difíciles. Tú y yo tenemos la memoria, recordamos muy bien el famosísimo refrán, ¿verdad? Quien bien te quiere, te hará llorar. Por tanto, querer bien muchas veces obliga a no evitar a nuestros hijos el esfuerzo. Es la tentación de hacer los deberes con ellos y al final hacerlos nosotros. Eso no es querer bien. Querer bien a veces supone permitirles que pasen por situaciones complicadas para que vayan, como has dicho muy bien antes, fortaleciendo su voluntad, para que lleguen a hacerse dueños de su comportamiento y no esclavos de sus deseos. Ahora, Aurelio, todo el mundo sabe que por ahí dicen que el amor es ciego. Entonces, mi pregunta ¿es realmente el amor ciego? ¿O es, yo diría, inteligente y sagaz para poder educar a nuestros hijos? Pues yo no estoy de acuerdo en esa idea. Es verdad que cuando se dice que el amor es ciego, se refiere a que cuando una persona queda deslumbrada por otra, aparentemente cambia todo su esquema de valores previo y entonces puede hacer barbaridades. Pero hablando del amor de 24 quilates, de calidad, del que estamos hablando, el amor no solamente no es ciego, sino que ve muy bien. Y lo que realmente es ciego es el egoísmo. El egoísmo está encerrado en sí mismo, no tiene ojos para los demás. Yo pienso que el amor dilata las pupilas y por tanto nos permite ver con más claridad a las personas queridas. Y eso quiere decir que una persona que ama sabe ver detrás de las apariencias, de los defectos, de las limitaciones de los hijos, sabe ver lo que están llamados a ser, lo que encierran, sus posibilidades. Esa actitud, esa mirada del cariño es educativa, y por tanto en ningún caso podemos hablar de que una persona que ama pues se aísla. Es todo lo contrario. Cuando amamos a nuestros hijos, estamos en sus cosas. Es más, hacemos propias sus cosas, las hacemos propias. Tenemos una mirada penetrante que nos lleva a comprenderlos mejor. Hay un conocimiento que es de tipo intelectual y hay un conocimiento que es un conocimiento del corazón. Y el amor concede ese conocimiento profundo que es fruto de querer a alguien. Es una especie de conocimiento por connaturalidad, por hacerse el otro. Ese es el tipo de luz que nos permite conocer a fondo cuando amamos. Ahora hablando, digamos, más profundamente, ese amor que vos decís que es totalmente indispensable para educar, realmente y en el fondo, ¿de dónde procede? Claro, esa es una tentación que hoy día hay en el ambiente. Los hijos despiertan unos sentimientos y unos afectos, especialmente cuando son pequeños, y una ternura, y quizá uno puede entender que ahí se encierra todo el amor que necesitan los hijos para quererlos, pero no es así. Hay una idea que yo quisiera dejar como muy clara en esta noche, y es que el amor con el que tenemos que querer a los hijos debe ser una sobreabundancia del amor con que nos queremos el marido y la mujer. Es como un vaso que se va llenando y rebosa. Pues cuando el padre y la madre se quieren de verdad, se quieren bien, entonces ese amor
rebosa, da lugar a los hijos y luego además ayuda a que los hijos se realicen, eduquen. Por lo tanto, sin ese amor intenso, caluroso y cálido de los padres, yo diría que es muy difícil educar. Y cuando hay ese amor, prácticamente está asegurada la educación. Prácticamente. Y por lo tanto, la conclusión es esta. El amor con el que los padres tenemos que amar para educar a los hijos surge del amor profundo que tenemos que tenernos entre nosotros. Ahora, ese amor, cuando el niño es muy pequeño, por sobre todas las cosas, el niño lo palpa, el niño lo ve, el niño lo siente. ¿Cómo se le manifiesta ese amor entre los padres? Pues es importantísimo que, aparte de querernos los padres, que se note. Tenemos que saber crear un clima de amor en la familia. Y ese amor entre los padres, entre el padre y la madre, pues no digo yo que tenga que estar siempre dándose a chuchones. Yo me refiero primero a la valoración que hace uno del otro, al respeto. Evitar siempre cualquier comentario negativo del otro en presencia de los hijos. Más bien al contrario, echar muchas flores, potenciar la imagen del otro. Y cuando actuamos así, entonces los hijos perciben el amor materializado. Es decir, ya saben muy bien como yo que el ser humano aprende mucho por mimetismo. Está uno en un contexto y capta casi por ósmosis lo que está viviendo. Si vive en un contexto donde hay personas que se quieren bien, él aprende lo que es quererse bien y aprende a amar. Pero si ese contexto es un contexto de tensión permanente, de descalificación mutua, de complicidades equivocadas, cuando a un hijo se le dice, oye, esto no se lo digas a mamá, estamos rompiendo ese lazo profundo de respeto y de amor que es fundamental para educar. Por lo tanto, el secreto está siempre en, me han dicho, ¿cómo se puede manifestar el amor? Pues con bastante naturalidad, pero con una disposición de desvivirse por el otro. El marido por la mujer por el marido, con muestras de ternura, con respeto grande, y ese ambiente es adecuado para educar. Ahora, Aurelio, si soy un albañil trabajando para un arquitecto y tengo que hacer un edificio, necesito ladrillos, si no, no puedo hacer el edificio. Ahora, si lo que edifica al ser humano no son ladrillos, es el amor, ¿cómo se enseña a querer? Pues esa es la tarea, digamos, más importante que tenemos los padres. No solo querer a los hijos, sino enseñarles a amar. Enseñarles a amar. Hay que tener en cuenta una cosa. En resumidas cuentas, cuando uno completa, digamos, su paso por el tiempo, se le va a examinar en el amor. Y por tanto, la asignatura más importante que tenemos en la vida, todos, es amar. ¿Cómo podemos enseñar a amar? El primer paso es ofrecerles a nuestros hijos un ejemplo coherente y atractivo de lo que es amar. El segundo paso también es instruirles de algún modo. A mí se me ocurre una idea. Se me ocurre que uno pues, que quiere enseñar a un hijo suyo a cuidar el jardín, por ejemplo. Porque hemos dicho que amar es poner al servicio de los demás o de las cosas, poner al servicio nuestras capacidades, nuestro tiempo, y por tanto buscando el bien de los demás o de las cosas. Entonces, cuando uno encarga a alguien que cuide un jardín, lo primero será que esa persona empiece a aprender
¿Qué necesita un jardín? ¿No? ¿Qué necesita esta planta? Hay que protegerla, esta necesita riego, esta no, cada una lo suyo. Es una fase, digamos, de conocimiento de la realidad necesario para poder amar. Por otro lado, una persona que va a dedicar su tiempo y su esfuerzo a cuidar un jardín, tiene que tener una cierta condición física, tiene que tener capacidad de sacrificio, de entrega, y por tanto, por un lado hay que conocer, por otro lado hay que ser dueño de uno mismo para poder entregarse. ¿Qué quiero decir con esto? Traduciendo yo a nuestro lenguaje de educación. Nuestros hijos tienen que ir aprendiendo. Los estudios no son solamente una especie de pasos que tienen que hacer sin más. No, no, no. Los estudios van conociéndose a sí mismos, van conociendo el medio en el que están, y todo eso es una condición necesaria para poder prestar un servicio eficaz. Por tanto, nosotros podemos enseñarles estimulándoles un estudio serio, ayudándoles a que sepan vencer sus caprichos y cumplir con su deber, adquirir un hábito de trabajo. De esta manera los vamos entrenando en esa tarea tan importante y tan difícil que es aprender a amar, es amar. Cuando nosotros sabemos subrayar en nuestros hijos los gestos que hay, digamos, de apertura a los demás, por ejemplo, ayudan a un compañero que tiene dificultades, esto es una señal muy positiva, porque con el amor lo que queremos es que uno sepa salir de ese ambiente enrarecido del egoísmo personal y abrirse a los demás, tener sensibilidad para los problemas ajenos. Cuando uno elige una carrera, no debe elegir simplemente buscando aquella actividad que con menos esfuerzo le va a permitir ganar más dinero, sino aquella actividad con la cual, según sus capacidades, puede prestar un mejor servicio a los demás. Todos estos signos son una orientación clara de lo que yo estoy entendiendo por enseñar a querer, enseñar a servir, enseñar a servir. Aurelio, antes de llegar a las dos últimas preguntas que yo quiero hacerte por hoy, quiero que le cuentes a los televidentes acerca de una página, acerca de un blog, algo que has creado, para que ustedes lo vean y aprendan muchísimo de lo que el doctor Chamorro les puede enseñar. Cuéntanos al respecto. Bueno, pues en la línea de lo que estamos hablando hoy, de la necesidad de formarse bien, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, pues junto con otras personas, con unos amigos, hemos puesto en marcha un proyecto que se ha materializado en una página web que se llama identidadymisión.com, en la cual pretendemos ofrecer como una especie de menú, por decirlo así, una serie de opciones adaptadas a las diversas situaciones que unos y otros, los padres especialmente, los educadores, tenemos con vista, digamos, a formarnos nosotros para poder hacer una buena tarea de educación. Entonces ahí, por ejemplo, hay recursos en esa página orientados a los padres con hijos pequeños, con hijos adolescentes. Hay recursos orientados a la mejora personal, pues como una escuela de padres, por ejemplo, donde uno puede ir consultando artículos distintos, dudas que tiene en el tema educativo. Esa página en realidad la hemos hecho con mucho cariño. En ella, evidentemente, tiene una inspiración, como sabes, conocen muy bien mi manera de pensar, una inspiración cristiana, pero tenemos que tener en cuenta que no hay una contradicción entre lo humano y lo cristiano. Al contrario, cuanto más humano se hace uno, más cristiano se hace, aunque no se dé cuenta. Bueno, en esa página web, yo invito a nuestros televidentes que tengan esa ocasión, que tengan internet, a ojearla, a valorarla, y creo que van a encontrar cosas muy interesantes en ella. En concreto también he incluido en esa página web
un blog ya más personal, donde voy aportando reflexiones y vivencias, así se llama el blog, contando historias de mi vida profesional, haciendo reflexiones de fondo sobre la vida humana y espiritual, y yo pienso que puede resultar interesante como un apoyo formativo y como un estímulo para la mejora personal. Repite entonces cómo entra la persona en tu blog. Pues el nombre de la página web es www.identidadymisión.com y el nombre del blog es www.identidadymisión.blogspot.com. Espero que pueda salir en subtítulos y quienes quieran pues lo puedan consultar, ¿eh? Ahí hay también un correo en el cual me pueden manifestar su opinión o pedirme algún consejo. Muy bien. La anteúltima pregunta. Nos decías entonces que al ser humano, que al niño desde pequeño hay que enseñarle a querer, hay que edificarlo a través del amor. ¿Te parece entonces que esa es la mejor forma, es el mejor modo de hacerles crecer y vivir felices toda su vida? Pues sin duda alguna. Yo estoy convencido de que el concepto que hoy día se tiene, desgraciadamente, en muchos ambientes de la calle sobre la felicidad basada en el bienestar, realmente es muy engañoso. La felicidad crece a medida que crece la capacidad de amar y el espíritu de servicio. Alguna vez he comentado contigo pues una frase que yo creo que resume bastante bien todo esto, y es que tenemos que procurar que nuestros hijos se interesen por saber, ¿eh? Estudiar para saber, saber para servir y servir para ser, porque la felicidad no está en tener, en acumular riquezas, dinero, posesiones. La felicidad está más bien en ser, y el ser es una consecuencia del servir, del darse a los demás. Por tanto, cuanto mayor es la disposición de entrega, de hacer propios los asuntos de los demás, las necesidades, los problemas, cuando uno gasta todo su tiempo en atender a los demás, entonces de una manera progresiva es cada vez más feliz, con una felicidad que no depende tanto de la situación de salud o la situación material, sino mucho más profunda, una salud estable y una salud contagiosa, ¿eh? Que hace que uno esté siempre optimista en cualquier circunstancia. Ahora, y ya como última pregunta entonces por la noche de hoy, ¿qué pasa, Aurelio, si hay un contrasentido entre lo que tus hijos aprenden fuera de tu casa y lo que tú tratas de inculcarles en tu casa? Ese amor, ese cariño por los demás, jugarse entero y no tratar, como pasó en épocas pretéritas que nadie quiere recordar, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando los padres denunciaban a sus hijos, y todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué pasa si hay un contrasentido entre lo que pasa fuera del hogar y lo que el hogar quiere ofrecerle a esos niños? Pues desgraciadamente tenemos que decir que esto es lo habitual. Lo habitual es que haya un fuerte contraste entre el clima educativo que los padres creamos en casa y el ambiente de fuera. Con esto tenemos que contar. ¿Cómo se puede de algún modo hacer frente a ese problema? Primero, asegurando en lo posible que durante esta etapa primera de la vida, los primeros años, en los que la esfera del movimiento de los hijos es más el hogar, pues en esa primera etapa hay que ir consolidando esos hábitos de comportamiento, esos valores, de forma que cuando los hijos ya tienen más contacto con el exterior
y necesariamente a través de la televisión, de la calle, van a captar esos contravalores, tengan espíritu crítico. El problema que tenemos es que cuando una persona está en un contexto y no sabe discernir lo positivo de lo negativo, entonces es como una esponja, ¡pum!, lo toma y lo toma como punto de referencia. Cuando nuestros hijos han sido educados, se les ha formado un poco la conciencia en los criterios, lo que está bien, lo que está mal, entonces ante esas situaciones tienen un espíritu crítico y pueden superarlas, pueden afrontarlas e incluso pueden intentar cambiarlas. Ya sé que no es fácil, pero es la meta que nosotros que estamos planteando. Tenemos que ser audaces, tenemos que tomárnoslo muy en serio y a nuestros hijos intentar prepararles al máximo para que cuando lleguen a esa corriente tremenda que es el ambiente de la calle, no sean arrastrados, sino que sepan nadar contra corriente. Muy bien. Muchísimas gracias, Aurelio. Ya dentro de un par de semanas estaremos conversando otra vez con un nuevo tema. Y a ustedes queremos despedirnos diciéndoles, por favor, eduquen bien a sus niños para que mañana nadie tenga que castigar a los hombres. Hasta la semana que viene.